Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y aún en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociaos a la mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días, reciben un cordial saludo. Aquí estamos de nuevo con palabra de amor, inspirada en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 25 al 35. En este texto aparece una invitación a ser discípulo. Cuando Jesús realiza su ministerio, una de las tareas importantes que él considera es llamar a unos discípulos, y el texto de hoy le presenta unas exigencias concretas. Lo sigue una multitud y Jesús se vuelve hacia los discípulos, sabiendo que Él los precede, que Jesús ha recorrido un camino y que Jesús vuelve y les dirige la mirada y les propone lo siguiente: que para ir detrás de Jesús es necesario ponerlo a Él y poner a Dios en el primer plano, evocando el Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 5, que indica que todo el amor, en todas sus dimensiones, tiene como centro único y fundamental a Dios, que cualquier otra cosa que se salga de eso se convierte en idolatría. Por lo tanto, presenta escenarios posibles en los que el ser humano puede dificultar o crear dificultad a la hora de seguir a Jesús. Uno podría ser la propia familia, el padre, la madre,
que se absoluticen ellos y se pongan en un plano segundo a Dios. El padre y la madre tienen un lugar especial, importante en la vida, pero no pueden reemplazar a Dios. De ahí que el discípulo auténtico sabe poner a sus padres en el lugar que le corresponden para poder encontrar a Dios, para poder encontrar a Jesús, para poder tenerlo a Él en el centro. No se puede ser discípulo de Jesús si no se pospone también a los hermanos. Los hermanos entran en la dinámica del seguimiento, pero no se pueden absolutizar. Tampoco se puede absolutizar la propia vida. Jesús dice que la mirada, la vida de Dios, la vida del otro, es un regalo y es lo que ha de ponerse en el centro, no mi propia vida. Por lo tanto, para ser discípulo auténtico, es necesario, en primer lugar, ir detrás de Jesús, siguiendo sus huellas, asumiendo sus actitudes, viviendo con sus criterios. Y uno de los criterios importantes significa ponderar, discernir. Un discípulo auténtico de Jesús es aquel que sabe discernir. Y discernir significa ponderar su propia vida, sus propias condiciones, su propia situación. Y en ese discernimiento quedarse con lo que realmente le sirve para el encuentro, para la relación profunda y auténtica con Dios. Y por último, indica que hay un peligro para el discípulo que quiera poner su confianza en el dinero, poner su confianza en las cosas, y resulta como un bien llamativo invitar al discípulo a vivir en sencillez, asumiendo su propia fragilidad, asumiendo su propia pobreza, para descubrir que Jesús es su única propiedad, su única riqueza, y que por lo tanto la cruz es señal de esa disposición y que hay que cargarla en la vida cotidiana, todos los días, sabiendo que se va hacia Jerusalén. En el versículo 34 aparece una expresión buena en la sal. La sal, como símbolo de sabiduría, da sabor, permite conservar los productos y también permite que se esparza sobre los sacrificios. Por lo tanto, la sal hace parte de la vida cotidiana, de la vida cultural, y es necesario que esa sal que da sabor, que conserva, que está a la disposición para el culto, para ofrecer el sacrificio a Dios, permita que el ser humano adquiera, en últimas, la sabiduría del Evangelio, el sabor del Evangelio, el perfume de Cristo. Estamos invitados, todos como discípulos, a tener el olor de Cristo, como nos lo ha recordado el Papa. La sal, la sabiduría, el sabor de Cristo no se puede desvirtuar. Necesitamos que Él nos dé la fuerza para asumir la sabiduría y la fuerza para caminar detrás de Él y podemos entrar así en la dinámica del reino. Que en últimas podamos ser discípulos que escuchan las palabras de Jesús e ingresan en la lógica de la misericordia, pero sobre todo en la lógica de poner a Dios en el centro y no nosotros, ni nuestros caminos, ni nuestros recursos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe hoy y siempre.